Hello everyone. How are you doing today? What a beautiful morning so far. Well, now it is the noon, right? It is 12 p.m. Eastern Standard Time, and here we are in Chatting with Karina today. Okay, so I am just giving few seconds so the system shows me who is connecting with me. As always, feel free to post any comments below this picture, below this video, or if you have any questions, or if you want to share something as well. So I am so excited about today's topic. So first, welcome to Chatting with Karina. Today we are going to be back and forward, English and Spanish, okay? I will not be going live on Thursday, however, I will be sharing this video as well, okay? So if you know anyone that could benefit as well, feel free to share. So por aquí, buenos días, buenas tardes. Ya alguno de ustedes estaba compartiendo que hoy ha sido una hermosa mañana y ya estamos en la tardecita. Ya comenzamos esa tarde, ya siendo las 12 del mediodía, hora del este. Así que en el día de hoy estoy muy emocionada por compartir y estar aquí con ustedes en el día de hoy. Estaba por aquí también mencionando, primero dando tiempito, ¿verdad? A ver quiénes se están conectando conmigo en el día de hoy. Quiero decirles gracias. So thank you for connecting with me today. For the people who are connecting now or later, ¿ok? Para las personas que se estén conectando conmigo ahora o luego. Muchísimas gracias. Thank you. So, estoy muy emocionada por el tema de hoy. Today's Chatting with Karina is called Get Your Life Back. Okay, so we are going to be back and forward today in both languages. So stay with me. An amazing chat we are going to have today. Okay, so para el día de hoy estoy muy emocionada porque titulé el tema de hoy, ¿verdad? De charlando con Karina. Lo titulé como recuperar su vida para atrás, ¿ok? Como traducido, ¿verdad? Getting your life back. Un tema muy interesante, muy emocionante de hablar también, ¿verdad? Así que vamos a estar por unos minutitos por aquí. Siéntase libre el compartir cualquier pensamiento en las partes de abajo. Estaba también mencionando por aquí que el jueves no estaré yendo en vivo, pero estaré compartiendo este video el jueves también. Así que si lo está viendo próximamente, ¿verdad? Más en los días próximos, siéntase libre todavía el comentar, hacer preguntas o tomar ventaja, ¿verdad? De esos enlaces que compartimos en estos videos también. ¿Ok? So, saying that, let's dive in today's topic. Before I want to give you thank you again for connecting with me today or later. Antes de comenzar y de profundizar, ¿verdad? En el tema de hoy, quiero decir una vez más gracias por conectarse conmigo en el día de hoy o luego. So, I would love to start like sharing, right, that when I start my new stroke journey, I want my independence back as soon as possible, right? I want my life back. So, me encantaría comenzar compartiendo por aquí, ¿verdad? En este tema tan interesante en el día de hoy. Es que cuando tuve mi derrame cerebral o accidente cerebrovascular, lo primero que quería hacer era recuperar mi independencia, recuperar mi vida, ¿verdad? Para atrás, como quiero ser igual que antes, quiero hacer las cosas que hacía antes. I want to do the things I used to do. I want my life back, right? That is one of the first statements we share and we start, talking about it after a stroke. So, with the time, con el tiempo, things that I realize is that survivors are going, or has been told they are going to stay like that for the rest of their lives. So because of this, survivors get in this routine, embracing the limitations, stopping work or stopping the work or the work recovery. Okay, so in all aspects, when I say stop work, okay, stop working toward recovery, because they're going nowhere. That is
permanent, that is they're going to be that for the rest of their life, because that is the first things they hear or they have been told. Okay, so this is what has been happening so far. In some of the cases, even the caregiver stopped their life, stopped their work. Okay, so they start creating this and having other people as well elaborating, right, with the saying that time is going to fix everything. So they stop the work in all senses, and start this processing, right, that life is going to fix everything. So the things that have been happening in this is like the survivor, and in some of the cases the caregiver as well, depend on others. So they create this I am okay belief, mentality, and then all of these things start coming along, right? Start accumulating is the word I was looking for. So all of the things start going on, and time is going to fix everything. So pretty much in short words, right, as a recap on these things that have been going on for years now, right, for decades. So the things that is happening is that the limitations become their guidance. Okay, the things they start doing are according to that limitation. I cannot work, I cannot do this, I cannot do that. And even here, an important factor, their purpose stop as well, their mission stop as well. So everything is stop over there, and time is going to fix it. Okay, makes sense what I am sharing today? Please comment below if this makes sense for you as well, or if you are watching this video later. Okay, so una de las cosas que estaba compartiendo, que uno comienza con ese anhelo, con ese deseo de independizarse. Quiero tener la vida, ¿verdad?, para atrás, quiero tener mi vida para atrás, pero con el tiempo lo que he realizado, ¿verdad?, y lo que ha sucedido en muchas ocasiones es que el sobreviviente ha sido, o le han dicho que va a estar así por el resto de su vida. So ya se vuelve algo como permanente. Y estaba hablando o compartiendo que en muchas ocasiones comienzan a hacer su rutina, a comenzar este hábito, ¿verdad?, con las limitaciones. En muchas ocasiones dejan los trabajos o aún no hacen, ¿verdad?, ese esfuerzo de volver a trabajar nuevamente, y estaba abarcando en todo aspecto, o sea, paran el trabajo, en la recuperación, y hasta muchas ocasiones el cuidador también deja todo, o sea, para todo para poder asistir al sobreviviente. Y estaba mencionando que o sea, todos esos aspectos, y comienza en esta rutina, ¿verdad?, comienza en este hábito a pensar también que el tiempo lo va a curar todo, lo va a aliviar todo, va a resolver todo. Pero, o sea, paran el trabajo y comienzan a crear, e incluso hay personas, ¿verdad?, también creando y colaborando con esa parte también. So, básicamente lo que se va ocasionando también, ¿verdad?, es el state, como el estado de estoy bien. Pero aún el sobreviviente y en muchas ocasiones el cuidador están dependiendo de otras personas. O sea, todavía están dependiendo, no hacen las cosas que ellos quieren hacer, o hasta, o sea, detienen todo. Hay muchas cosas que ocurren, ¿verdad?, dependiendo en el trabajo, no pueden, vuelven a esta, y básicamente como en ese repaso de la situación que en muchas ocasiones ocurre, básicamente se crea, ¿verdad?, en que la limitación se convierte en su guía. Lo prioritario, ¿verdad?, se enfocan en que no pueden hacer nada. No, el no poder se vuelve su enfoque, ¿verdad? Y eso es lo que el fono, ¿verdad?, como lo que sucede y a lo que nos lleva, básicamente. Eso es una de las cosas que ha ocurrido, ¿verdad?, y ya por años, básicamente por décadas.
de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre o lo que sucede en muchas vidas de sobrevivientes y cuidadores también, porque esto es un tema que abarca toda la familia. So I was sharing very quick here that in some of the cases, the things when limitations become their guidance, right? The I cannot do become their focus. Okay, so just to recap that phrase that we discussed just right now. But here let's switch gears, like people say, right? Vamos a verlo en el otro espectro. But what if there is a way for survivors and their families to live a better life? So, ¿qué sí? Pero ¿qué sí? Hay una manera que sobrevivientes y familiares pueden vivir mejor. O sea, ¿qué sí? Familias, sobrevivientes y familiares pudieran vivir mejor. ¿Qué sí? I am just curious. I am going to give few seconds so the system, so the people are able to reply a comment and answering this question, okay? Voy a dejar unos minutitos para ver, me encantaría ver, ¿verdad? Su respuesta, tener una charla, como this is chatting with Karina, an opportunity to interact a little bit here today as well, right? So today I want you to answer this question. But what if there is a way for survivors and their family live a better life? Estoy dejando unos minutitos para que pongan por aquí en los comentarios en la parte de abajo que sí hay una manera que los sobrevivientes y los familiares vivan una mejor vida o una vida mejor. Que sí, pongan un comentario en la parte de abajo, estoy viendo por aquí, sé que algunas veces se tarda unos segunditos en lo que el sistema nos muestra quiénes están conectando o ya sea, ¿verdad?, si están poniendo algún comentario. And if you are watching this video later, please feel free to interact in the comments as well, okay? So, que sí, one more time, what if survivors and their families are... The question is, what if there is a way for survivors and their caregivers to live better? What if there is a way? What if there is a way so survivors and their families live a better life? Comment below. Una vez más en español, que si hay una manera que los sobrevivientes y su familia vivan una mejor vida. Que sí, okay? I will be answering those questions or interacting with those answers as well in the comments, okay? Estaré reply como poniendo respuesta o interactuando en los comentarios en la parte de abajo de este video también, okay? So what if there is a way doing things they want to do or even buying things they want to do? So que sí hay una manera, ¿verdad?, en el que pueden hacer las cosas que ellos quieren hacer. Y estaba mencionando que hasta comprar las cosas que ellos quieren. Que sí, maybe if that is their goal, produce again, even go back to work. Or, you know, if that is their objective, I know that now times change and all the things, right, people? But if that is their objective, what is produce again and even go back to work, okay? Que sí, hay una manera, ¿verdad?, de producir nuevamente o hasta trabajar nuevamente si está en el interés del sobreviviente y cuidador, ¿verdad? Si está en el interés de ellos, en su objetivo de volver a trabajar nuevamente, okay? What if? Feel better in health as well, because when we are in this journey, a lot of aspects, stress, sleep is involved, and so many other things that at the end we spend years living like that, in that routine, in that habit, that in most of the cases our health go decreasing with time, right? Or a lot of things could happen. However, what if feel better in health aspect as well? Que sí, sentirse mejor también en la salud, en el aspecto de la salud. Estaba mencionando que en muchas ocasiones
estar en este nuevo viaje, en este nuevo cambio en su vida. Cambian, ¿verdad? También hábitos como lo son el dormir, el estrés, y muchas veces vivimos con todo eso sin percatarnos. Y nuestra salud va poquito a poquito, ¿verdad? Yendo decrease, como disminuyendo en una manera u otra. Y muchísimas otras cosas que podrían pasar. But what if all this there is a way, okay? So, and even more, what if I told you it is possible to have the life you want? I am just curious today, and I want feel free to answer those questions. What if it is possible to live the life you want? What if? I just want to see, and I am very curious to see those comments as well below this video. So, even estaba mencionando que aún más, que sí le digo en el día de hoy que es posible tener la vida que usted desea. Okay, que sí, estoy curiosa en el día de hoy. Pongo un comentario en la parte de abajo de este video. Estaremos interactuando en los comentarios en el día de hoy. Okay, que sí, what if today I told you it is still possible to have the life you want? Que sí, and for some I know that it could be, they are already years on that habit, right? That they already create that limitations is their guidance. But I am curious today. Post a comment below. What if I told you today it is still possible to have the life you want? Que sí. Pongan un comentario en la parte de abajo. Vamos a interactuar. Que sí. En el día de hoy digo, es posible tener la vida que usted desea. ¿Ok? Que sí, pongan un comentario, y sé que en muchas ocasiones pudiera ser, ¿verdad?, como algunos minutitos el pensar, ya que ha vivido por años en ese hábito, ¿verdad?, de que no, I cannot do it, hasta aquí así va a ser el resto de mi vida, sin hacer nada, parar todo, o sea, paró todo, trabajando en recuperación y en todo sense, como estaba mencionando. Pero que sí, en el día de hoy, ¿verdad?, le digo que es posible tener la vida que usted desea. Estoy curiosa. Ponga un comentario en la parte de abajo y vamos a estar interactuando en la parte de abajo de este video, ¿ok? En los comentarios. So, today I want to still invite you that if you are like, yes, I want, that like we started, I want my independence back, I want to be like before, or even in here we are becoming better than before. It is a second chance at life that you all have, survivors and their family as well, second chance to make things better, okay? Y aún hasta mejor, estaba mencionando, even better than before, ¿ok? Estaba mencionando que en el día de hoy se encuentra, ¿verdad?, el que sí quiere estar con ese anhelo, igual que cuando comenzó el viaje, quiero estar independiente, quiero trabajar hacia la independencia, y aún cuidadores también, tener ese anhelo, ¿verdad?, y a trabajar, a hacer el trabajo como decimos. Quiero invitarlo en el día de hoy que coja ventaja de los enlaces que pongo en la parte de abajo y vamos a hablar. Si no encuentra un tiempito por ahí que macheen, siéntase libre enviando un mensaje también, un direct message, un mensaje directo, y vamos a hablar, vamos a encontrar ese tiempito para hablar y poner las cosas en acción nuevamente. Okay, so I was inviting that if you feel like, yes, I want my independence back, I want to work toward recovery, I want a better life, and if something click, today I want to invite you to go to the link below. Take advantage about these links I have been sharing below these videos, sharing with Karina, and let's talk. If you don't find a time to talk, I want to still invite you to feel free to send me a direct message. A lot of things to do, if you are like, yes, I want that, I am still committed to war recovery, on doing the things we have to do towards independence, I want to invite you to go to the link below and select the best day and time that works for you. And again, if you don't find a date and time that work at the moment, feel free to still take advantage of this opportunity and
send me a direct message as well, and let's find a time to talk. A very important factor here, and time is a factor. We only have one life. Okay? So, para el día de hoy quiero por aquí mencionar que si se encuentra, ¿verdad? Algunas veces cuando escuchamos a personas y tenemos como que un clic, como que algo, ¿verdad? La palabra que me viene para traducir, como que algo conectó y se siente como que sí, quiero trabajar hacia la independencia. Y la familia, ¿verdad? También, muchas cosas involucradas y envueltas en nuestro viaje luego de un derrame cerebral. Si se encuentra con que todavía quiere poner las cosas en acción, quiero invitarla a que se sienta libre, que tome ventaja de la parte de abajo del enlace que lo estaré compartiendo próximamente, en la parte de abajo de este video. Y estaba mencionando que si no encuentran un tiempito por ahí que manché y todavía desea tomar ventaja de esta oportunidad, ¿verdad? Envíenme un mensaje directo por la página por aquí, de Facebook también estamos, así que I hope that you all have a great week. I know that it is an amazing and great thing to talk about, right? Having your life back, getting your life back, and a lot of things, a lot of aspects, and we can spend hours talking about it. But I hope that you all have a great week. And again, take advantage about that link below. And last, if you have any questions or if you want to share something, feel free to comment below this video. So, por aquí los dejo, ¿verdad? Sé que es un tema muy emocionante de hablar, recuperando, ¿verdad? Recuperar la vida para atrás, como traducido en sus palabras en español. Un tema muy interesante, muchos aspectos que podemos hablar bajo este tema. Quiero invitarla a que tome ventaja de ese enlace en la parte de abajo. También repasando por aquí, si no encuentra ese tiempito, algunas veces, ¿verdad? La tecnología es como desafiante en partes, pero quiero invitarla a que se sienta libre, enviarme un mensaje directo, ¿ok? Para buscar ese tiempito para hablar. You are not alone. Usted no está solo. Personas que me están escuchando aquí, you are not alone. No estás solo, las personas. Okay? So I hope that you all have a great day, a great week as well. Talk to you soon. Bye.